Una vez que se haya realizado el cuadro semíntico de la primera unidad de aprendizaje de este curso de matemática financiera, la unidad número uno pues, se refiere a los fundamentos, ¿no?, de matemática financiera. Es importante hacer los ejemplos de cada uno de estos bloques. Y el primer bloque es el de interés simple, en donde ustedes pueden ver el resumen de las fórmulas, las convenciones como la letra F, que es el capital futuro, la letra P, que es el capital presente, la N, que es la designación del tiempo, y la I es la tasa porcentual que se negocia. Para ello pues se ha realizado un modelo en blanco que nos va a permitir operar todos los ejemplos. En este caso vamos a suponer que una transacción se hace con un plazo de un año, pero en ese año van a existir diferentes generaciones de intereses. O sea, yo puedo hacer una transacción en un año, pero puedo hacer que los intereses se generen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 6 veces, 12 veces. Entonces, en esa medida vamos a ir haciendo los ejercicios para que ustedes puedan entender. Arranquemos del supuesto de que prestamos un dinero y ese dinero son 1.000 pesos. Vamos a prestar 1.000 pesos a X persona y le vamos a cobrar el 30% de interés nominal anual, es una tasa de interés anual, y que decimos que la transacción dura solamente un año. Yo te lo presto y al finalizar el año tú me lo devuelves con el 30%. Entonces el interés en un año se va a generar una sola vez, por tanto la convertibilidad es el número 1, que designa pues el número de veces que rota el interés en el año. La tasa de interés periódica es una fórmula que ustedes constantemente van a operar y es sencillamente coger las tasas, la tasa de interés nominal anual y que está en la celda, en este caso en la celda C2, y la dividen entre la convertibilidad, o sea, entre el 1 que está en la celda C3, y presionan Enter. En este caso da la misma tasa. Estas tasas periódicas las trabajaremos con 4 decimales y nos da la misma coincidencia, porque pues una tasa dividida entre 1 pues nos da la misma tasa. Listo. Entonces ahora vamos a operar lo que es el flujo de caja y el concepto de lo que es interés simple. En el periodo 0, que está ubicado pues en la fila 7, aquí ustedes pueden ver el periodo 0, está ubicado en la fila 7, el capital que se ha acumulado hasta ese momento es 1.000.000 de pesos. O sea, nosotros somos poseedores, 1.000 pesos, nosotros somos poseedores de esos 1.000 pesos. Ese es el valor que hemos prestado, por tanto seguimos bajo esa propiedad. Pasado el año se generan unos intereses, entonces aplicamos la fórmula del interés en pesos. Sencillamente es coger el capital presente, cogemos estos 1.000 pesos que están en la celda C7 y los multiplicamos por la tasa de interés periódica, ¿sí? Esa tasa de interés periódica que se genera solamente una vez, o sea, en el año, y presionamos Enter. En el año, al finalizar el año, solamente se han generado $300. Esos 300 pesos, ya quiero yo las transacciones en dólares. Esos 300 pesos, entonces se retiran los 300, no se acumulan, y como no se acumulan, entonces el capital sigue siendo los mismos 1.000 pesos que hay que devolverlos. Entonces, al finalizar el año nos van a devolver los 1.000 pesos y nos van a devolver los 300 pesos una sola vez. Allí que haya el flujo de caja, si lo vamos a hacer por flujo de caja. Entonces aquí, como para que repitamos la fórmula, pues sumamos todos los flujos que se den. Hacemos una suma aquí, una suma. Esto es un ejercicio recurrente, ¿no? Cogemos la suma de los intereses desde un periodo hasta los periodos que nosotros designemos. En este caso pues yo he elaborado el modelo hasta 12. Entonces cerramos allí y presionamos Enter. Quiere decir que en el año se acumularon 300 pesos de intereses y el acumulado final nos da coger estos 1.000 pesos que los tenemos en la celda C7 y le sumamos los 300 pesos que acumulamos en el año. Entonces ese es el acumulado general, por tanto nos ganamos en esa transacción 1.300 pesos.
¿Cuántos periodos dijimos nosotros? Vamos a hacerlo ahora por fórmula. Ya lo hicimos por flujo de caja, ahora vamos a hacerlo por fórmula. ¿Cuántos periodos dijimos que se iban a generar esos intereses? Un solo periodo. O sea, un año. Un año. El interés, hacemos ya la fórmula del interés. Aplicamos que el interés es igual al capital que nosotros prestamos y lo multiplicamos por la tasa de interés periódica y lo multiplicamos por el tiempo, o sea, por el periodo, que es un año. Eso nos da que en el año se han generado 300 pesos. Si nosotros queremos ponerle una convención, podemos decir que estos son COP, o sea, pesos colombianos. Y el valor futuro, hacemos otra vez el ejercicio. Esto lo estoy haciendo en fórmula, ya no en flujo de caja, sino en fórmula. Es un ejercicio bien sencillo. Entonces el valor futuro va a ser el capital presente, o sea, el valor presente, y le vamos a sumar el interés generado. Entonces allí queda el ejercicio. El ejercicio queda elaborado tanto como por flujo de caja como por fórmula. Y aquí abajito yo les he colocado las fórmulas para que ustedes puedan practicar las fórmulas que he aplicado. Es estas dos fórmulas. La primera, cómo se saca el interés periodo tras periodo, y cómo se saca el valor futuro. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio, pero ya no con que el interés se genera una sola vez en el año, o sea, su convertibilidad que sea solamente una sola vez en el año. Vamos a decir que tenemos los mismos 1000 pesos, los vamos a prestar al 30% nominal anual. La convertibilidad entonces ya no va a ser una convertibilidad anual como dice acá en el primer ejercicio que hicimos, sino que la convertibilidad va a ser semestral. La pregunta es, ¿cuántos semestres tiene el año? Entonces vamos a decir que el año tiene 2 semestres. Por tanto, la convertibilidad va a ser 2 veces. 2 veces vamos a ganar interés. Repetimos la fórmula, por eso les digo, la fórmula va a ser repetitiva. La fórmula del interés periódico semestral, cogemos la tasa de interés nominal anual y la dividimos entre la convertibilidad semestral, o sea, entre el número 2, presionamos Enter y ya esta tasa periódica nos da 15% a cobrar cada semestre. Vamos a hacer entonces el flujo de caja. Los semestres, ¿cuántos semestres tiene el año? Pues tiene 2 semestres. Repetimos el ejercicio, capturamos lo que prestamos, los 1000 pesos, y en el primer periodo se generan unos intereses. Entonces esos intereses le decimos que es el capital presente, ¿sí? que prestamos en el periodo 0, y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés periódica semestral. Esta, como la vamos a tener que copiar también en el segundo semestre, entonces la vamos a fijar con la tecla F4, o sea, la vamos a volver una referencia absoluta. Presionamos Enter, es un solo periodo, un solo semestre, presionamos Enter. ¿Qué es lo que pasa en la concepción de intereses simples? Los intereses simples se retiran y no se acumulan al capital principal, por tanto el capital acumulado van a seguir siendo los mismos 1000 pesos. Para el siguiente periodo repetimos la formulación, entonces estas dos expresiones las podemos copiar en la parte de abajo y no va a cambiar, porque se siguen sacando los intereses sobre los mismos 1000 pesos. Recuerden que en el interés simple el interés generado se retira y no se acumula en el capital inicial, por tanto siempre vamos a ver que el capital acumulado es 1000. Hacemos nuevamente el ejercicio de sumar los intereses, decimos igual y sumamos
los intereses acumulados durante el año, desde el primer periodo hasta el periodo que nosotros queramos sumar. En este caso, pues lo voy a hacer así para que ustedes puedan observar diferentes formas de hacer el ejercicio. Nos da 300 pesos y repetimos nuevamente cuánto va a ser el acumulado. Entonces el acumulado es los 1000 pesos que prestamos al inicio y le sumamos los intereses que se han acumulado al final del año. Nos da lo mismo, 1300 pesos, o sea que en interés simple el resultado va a ser igual porque los intereses se retiran periódicamente. Entonces, en este caso, ¿cuántos periodos se generan esos intereses? Durante 2 periodos. 2 periodos que son durante 2 semestres. ¿Y el interés cuál va a ser? Entonces aplicamos la fórmula igual. La fórmula es que el capital presente que prestamos al inicio lo vamos a multiplicar por la tasa de interés periódica por los 2 periodos que se generan los intereses. Entonces me da 300 pesos, o sea, COP, para que se acostumbren al COP, o sea, pesos colombianos. Esa es la sigla de pesos colombianos. Entonces nos da el mismo resultado con una sola convertibilidad o con 2 convertibilidades. El resultado final del valor futuro, repetimos otra vez la fórmula. Vamos a decir que el valor futuro es igual al capital presente, que lo tenemos acá, el capital presente, y le vamos a sumar los intereses que se generaron en el año. Entonces nos da la misma fórmula, el mismo resultado de 1300 pesos. Hagamos el ejercicio ahora para la convertibilidad cuatrimestral, ya no anual ni semestral, sino cuatrimestral, o sea que los intereses se generen cada 4 meses. Los mismos 1000 pesos los vamos a prestar a una tasa del 30% nominal anual. ¿Y cuánto? La pregunta viene entonces, si vamos a hacer que los intereses se generen cada cuatrimestre, ¿cuántos cuatrimestres tiene el año? Entonces el año tiene 3 cuatrimestres, ¿sí? Porque 3 por 4 serían 12. Y entonces aplicamos nuevamente la fórmula. Ya mire que va siendo repetitiva la aplicación de las fórmulas, porque pues tenemos ya la teoría que nos permite aplicarlas a todas las fórmulas. Entonces cogemos la tasa nominal anual, que es el 30%, y la dividimos entre esta convertibilidad, o sea 3 veces se genera el interés en el año. Presionamos Enter y la tasa periódica nos va a dar entonces el 10%. Nos vamos y hallamos el flujo de caja. Entonces cogemos los 1000 pesos que vamos a prestar, que se encuentra en la celda K1, presionamos Enter, y en el primer cuatrimestre que pasa se generan los primeros intereses. Entonces aplicamos la fórmula del interés simple, decimos igual al capital presente que hemos prestado por la tasa de interés periódica. Esta tasa de interés periódica pues ya saben que va para los otros 2 periodos que siguen, por tanto la debemos de fijar con la tecla F4 y presionamos Enter porque apenas es un solo periodo. Entonces ¿cuánto capital se ha acumulado? Pues no se ha acumulado porque el interés simple se distingue es por eso, se genera e inmediatamente se retira, por tanto el capital acumulado siguen siendo los 1000 pesos. Hacemos lo mismo para el siguiente periodo. Entonces como ya están las fórmulas, pues copiamos las fórmulas para los 2 siguientes periodos, el 2 y el 3, y ya nos queda el flujo de caja. Sumamos los intereses en el año que se han generado en el año, ¿sí? Hacemos una fórmula de suma y retomamos desde el periodo número 1 hasta el periodo que nosotros
tengamos. En este caso pues se genera hasta el tercer periodo. Presionamos Enter y son los 300 pesos de los otros ejercicios. ¿Cuánto es lo acumulado finalmente terminado por los 3 periodos? Entonces es lo que se prestó en el periodo 0 más estos intereses que se acumularon durante el año, ¿sí? Y eso nos arroja nuevamente la cifra de 1.300 pesos. ¿Cuántos periodos nosotros, ahora ya lo hicimos por flujo de caja, ahora vamos a hacerlo por fórmula? ¿Cuántos periodos tuvieron para la generación de los intereses? 3 periodos. Y esos periodos se llaman cuatrimestres. 3 cuatrimestres. Entonces hacemos la fórmula del interés. Simple. Decimos que la fórmula del interés es igual al capital que hemos prestado por la tasa de interés periódica por el número de periodos que hemos acordado. Presionamos Enter y nos arroja nuevamente un valor de 300 pesos, que si queremos las convenciones le podemos colocar CO, o sea, pesos colombianos. Por tanto, aplicamos el valor futuro, que es tomar el capital que hemos prestado, los 1.000 pesos, y le sumamos el interés que se generó durante todo el año. Y nos da 1.300 pesos como valor futuro. Continuemos ahora con el ejercicio ya no con cuatrimestres sino con trimestres. El capital presente van a ser los mismos 1.000 pesos. La tasa de interés nominal anual va a ser el 30% nominal anual. Y la convertibilidad de los intereses vamos a decir que se van a generar cada trimestre. ¿Cuántos? Entonces viene la pregunta, ¿cuántos trimestres tiene el año? Pues el año tiene 4 trimestres. Porque 4 por 3, 12. Entonces el interés periódico que se va a cobrar es igual, es una fórmula sencilla. Es el interés nominal anual y lo dividimos entre esta convertibilidad, o sea, trimestral. ¿Cuántos trimestres? Son 4. Presionamos Enter y nos da 7.5 como un interés periódico. Cada trimestre se va a cobrar eso. Vamos entonces a calcular el flujo de caja. El flujo de caja nos dice que en el periodo 0 nosotros estamos prestando un valor de 1.000 pesos. Capturamos esos 1.000 pesos. En el primer trimestre se generan los primeros intereses. Entonces aplicamos nuevamente la fórmula de tomar este capital presente, 1.000 pesos, y lo multiplicamos por la tasa de interés periódica, que es 7.5. Como lo vamos a copiar en los 3 siguientes periodos, por tanto fijamos con la tecla F4 ese valor que está en la celda O4 y presionamos Enter. Repetimos otra vez la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que ¿cuál es el capital acumulado? No podemos acumular los intereses generados a este capital porque es interés simple. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cada que se genera el interés, se retira el interés, por tanto el capital sigue siendo el mismo. Entonces colocamos 1.000 pesos de capital acumulado. Esta fórmula, estos dos valores referenciados aquí, los vamos a copiar, le decimos control C y lo copiamos hasta el periodo número 4. ¿Sí? Entonces, finalizando el flujo de caja, vamos a decir que al final de los 4 trimestres, ¿cuántos intereses se han acumulado? Hacemos entonces la fórmula de suma. Mire que siempre va a ser estos ejercicios como muy repetitivos después de que uno tenga claridad en la teoría. Entonces sumamos todos los intereses que se han generado durante el año y nos da 300 pesos. Entonces, ¿cuál ha sido el capital al final entonces de todo el periodo? Entonces decimos, pues va a ser sencillamente los 1.000 pesos que hemos prestado más los 300 pesos que se han generado en intereses durante todo el año. Eso ha sido por flujo de caja. Ahora vamos a hacerlo por fórmula. ¿Cuántos periodos de interés acordamos que se iban a generar? 4. Entonces estos se van a llamar, estos 4 periodos se van a llamar trimestres.
Entonces el interés, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser ese valor agregado? O sea, ese de más. Entonces aplicamos la fórmula, decimos el interés es igual al capital que prestamos nosotros por la tasa de interés periódica. Estamos siguiendo exactamente la fórmula que está en el cuadro sinóptico por el número de periodos acordados. Presionamos Enter y nos da 300 pesos colombianos. Colocamos la convención CO. Finalmente, lo estamos haciendo por fórmula. Finalmente, ¿cuánto recibimos de valor futuro? Entonces decimos, valor futuro va a ser igual a estos 1.000 pesos que yo presté, más todos los intereses que se generaron durante el año. Presionamos Enter y nos da 1.300 como los otros ejercicios. Entonces lo que estamos tratando de que ustedes puedan observar es la convertibilidad, ¿sí? La convertibilidad en esta teoría del interés simple. Siguiendo esta línea explicativa, seguimos con el mismo ejemplo, pero vamos a cambiarle la convertibilidad, o sea, la generación de los intereses durante el año. Siguen siendo los mismos 1.000 pesos, sigue siendo la misma tasa de interés nominal anual, y la convertibilidad vamos a decir que se genera cada bimestre, o sea, va a ser la convertibilidad bimestral. La pregunta es, ¿cuántos bimestres tiene el año? Entonces el año tiene 6 bimestres. Por tanto, la tasa de interés periódica bimestral va a ser igual a la tasa nominal anual dividida entre la convertibilidad, que es bimestral. Presionamos Enter y la tasa nos va a dar, la tasa de interés nos va a dar el 5%. Listo. Hagamos el flujo de caja. Entonces el flujo de caja dice que en el periodo 0 nosotros prestamos los 1.000 pesos. Y en el primer periodo se generan nuestros primeros intereses. Entonces aplicamos la fórmula del interés simple, que es igual al capital presente multiplicado por la tasa de interés periódica en este primer bimestre. Entonces capturamos la tasa periódica. Como es la misma tasa periódica para el resto de los 6 bimestres, entonces ese dato lo fijamos con la celda, con la tecla F4. Presionamos Enter. Nuevamente aplicamos la teoría. En el interés simple, los intereses generados no se acumulan al capital inicial. Por tanto, sigue siendo el mismo capital inicial, que nos lo van a devolver al final del periodo acordado. Estas mismas valores, estas mismas referencias, las vamos a copiar, le decimos control C, hasta el periodo 6, porque son 6 bimestres. Entonces nos vamos al final y decimos durante el año, durante estos 6 bimestres, cuánto se acumuló de intereses. Entonces hacemos una fórmula de suma desde el periodo número 1 hasta el periodo que se nos han acumulado los intereses. ¿Cuánto ha sido el capital final acumulado que nos van a pagar? Entonces nos devuelven nuestros 1.000 pesos y a esos 1.000 pesos les tienen que ellos agregar, o sea, los que recibieron nuestro préstamo, los 300 pesos. Por tanto, nos sigue dando los flujos igualitos. Vamos a aplicar ahora las fórmulas generales. ¿Cuántos periodos dijimos que se iban a generar los intereses? Durante 6 periodos bimestrales. O sea, durante 6 bimestres. ¿Cuánto fue ese interés? Entonces aplicamos la fórmula. Igual. Dice que la fórmula del interés es igual al capital presente por la tasa de interés periódica por el número de periodos acordados que se iba a generar el interés, o sea, 6. Presionamos Enter y nos da 300 pesos colombianos. Entonces, realmente, ¿cuánto se acumuló en capital futuro? Vamos a decir que prestamos 1.000 pesos y los intereses, o sea, más los intereses que se generaron durante todo el año fueron 300 pesos. Presionamos Enter y nos da otra vez el flujo, pero con diferentes convertibilidades
en cuestión de generación de intereses. Utilizando el mismo ejemplo, entonces vamos a cambiar la convertibilidad, o sea, el número de veces que se genera el interés durante el año. El mismo ejemplo nos dice que prestamos los 1.000 pesos a una tasa del 30% con una convertibilidad ya mensual. Quiere decir que los intereses de ese préstamo se van a generar cada mes. La pregunta es, ¿cuántos meses tiene el año? Entonces decimos que tiene 12 meses. Por tanto, la convertibilidad mensual es igual a 12. Entonces la tasa periódica, repetimos otra vez la operación, es igual a la tasa anual nominal dividida entre la convertibilidad mensual. Entonces nos da una tasa del 2,5%. Hagamos el flujo de caja. El flujo de caja nos dice que en el periodo 0 nosotros prestamos 1.000 pesos y en el primer mes se generan los primeros intereses que se extraen de la siguiente forma. Igual, capital presente por la tasa de interés periódica, 2.5. Como lo vamos a, esa tasa periódica es para todos los meses, entonces fijamos esa celda para que siempre nos dé ese mismo valor de 2.5. Entonces la fijamos con la tecla F4. Presionamos Enter. ¿Qué dice la teoría? ¿Que cuál es el capital acumulado? Pues no acumulamos capital, porque en el interés simple cuando se genera se retira, por tanto siguen siendo los 1.000 pesos que nosotros prestamos. Estas referencias las vamos a copiar hasta el momento 12. Presionamos aquí en este puntico negro inferior derecho y lo unimos con la crucecita y damos doble clic para que se nos copie toda la fórmula. Perdón. Aquí son los mismos 1.000 pesos. 1.000 pesos que hemos de estar copiando. Porque la teoría dice que en el interés simple no se acumulan los intereses. Ahora sí. Entonces, al final de los 12 meses, vamos a mirar cuántos intereses acumulamos. Hacemos la misma fórmula. Suma desde el momento 1 hasta el momento 12. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos da los 300. ¿Cuánto finalmente nos van a pagar? Entonces, capturamos los 1.000 pesos que hemos prestado y le sumamos los 300 de interés que nos deben de pagar. Por tanto, nos da por flujo de caja 1.300 pesos recibimos al final como capital acumulado. Ahora por fórmula general, ¿cuántos periodos dijimos que se iban a generar los intereses? 12. 12 periodos mensuales, o sea, tenemos 12 meses, ¿sí? 12 meses. El interés va a ser igual entonces al capital que prestamos, que son estos 1.000 pesos, el capital presente, lo multiplicamos por la tasa periódica mensual y lo multiplicamos por el número de periodos, que es 12. Eso nos da un total de 300 COP, o sea, pesos colombianos. Finalmente, ¿cuánto es que recibimos? Entonces, decimos que el capital que hemos prestado son 1.000 pesos más los 300 pesos que hemos recibido durante el año. Y nos da 1.300 pesos. Nuevamente, vamos ahora a cambiar los periodos en los cuales se genera el interés. Ya no van a ser mensuales, sino que van a ser quincenales en este caso. Entonces retomamos con los 1.000 pesos, con la misma tasa del interés, 30%, y vamos a decir que los intereses se van a generar cada quincena, o sea, durante 24 periodos se van a generar. O sea, va a ser una convertibilidad quincenal. Por tanto, la tasa periódica quincenal es igual a la tasa anual dividida entre la convertibilidad, que son 24. La tasa nos da, la periódica, 1,25%. Hagamos el flujo de caja. El flujo de caja nos dice
que en el periodo 0 hemos prestado 1.000 pesos. Y en el primer periodo se generan los primeros intereses. Entonces, igual al capital presente por la tasa periódica. Esta tasa periódica va a ser durante los 24 meses. Durante las 24 quincenas. Por tanto, ese 1.25% debe ser fijo. Y lo fijamos en Excel con la tecla F4 para tomar una referencia chuleta. Presionamos Enter y nos da 12.5 en la primera quincena. Dice la teoría que el capital acumulado siguen siendo los 1.000 pesos. Los 1.000 pesos. Y esta tasa, esta fórmula va a ser exactamente igual. Por tanto, la podemos copiar hasta el periodo 24. Entonces, repetimos la operación con la crucecita, le decimos doble clic para que se copie hasta el final. Y estos 1.000 pesos también los podemos copiar hasta el final. Entonces, de esta forma nos queda, le decimos, nos vamos hasta el final. ¿Y cuántos intereses se han generado durante las 24 quincenas? Lo mismo, repetimos otra vez la fórmula, igual, la fórmula de suma, abrimos paréntesis, nos vamos desde aquí hasta el final, hasta el inicio del periodo número 1, cerramos paréntesis y presionamos Enter, los 300 pesos. Entonces, ¿cuánto nos van a pagar? Pues lo que hemos prestado, que son estos 1.000 pesos, capital presente, más los 300 pesos que se han acumulado durante todo el año en intereses. Nos da 1.300 pesos. Esto es un resultado por flujos de caja. Ahora bien, ¿cuántos periodos dijimos que se iban a generar los intereses durante el año? 24 periodos. 24 periodos que se llaman quincenas. Entonces, el interés ya estamos haciendo por fórmula general. Ya no por flujo de caja, sino por fórmula general. Los intereses van a ser iguales a el capital presente que hemos prestado por la tasa periódica quincenal por el número de periodos, que son 24. Presionamos Enter y nos da 300 COP, o sea, pesos colombianos. Finalmente, el valor futuro, esa fórmula que ustedes vieron en el cuadro sinótico, que la pueden encontrar en la columna número 1 de interés simple, va a ser igual a el capital presente más los intereses generados durante todo el año. Y nos da como total 1.300 pesos. Así como nos lo ha dado hasta ahora los ejercicios anteriores. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio ya no con convertibilidad quincenal, sino semanal. Los mismos 1.000 pesos, retomados del mismo ejercicio, el 30% de interés nominal anual. La convertibilidad semanal, entonces vamos a decir que es semanal. Por tanto, ¿cuántas semanas tiene el año? 48. Y el interés periódico semanal va a ser igual a la tasa nominal anual dividido entre el número de convertibilidad semanal, que son 48. Y el interés nos da 0,6250%. Hagamos entonces el flujo de caja. El flujo de caja nos dice que en el periodo 0 estamos prestando los 1.000 pesos. Enter. En el primer periodo se generan los primeros intereses, o sea, en la primera semana. ¿Cuántos intereses se generan en la primera semana? Igual. Cogemos este capital presente y lo multiplicamos por la tasa periódica semanal. Y esa tasa periódica semanal del 0,6250% se va a aplicar durante los 48 periodos. Por tanto, la fijamos con la tecla F4. Presionamos Enter. Y ese valor, o sea, esta fórmula, la copiamos hasta el final de los 48 periodos. ¿Cuánto se ha acumulado? Como ya sabemos que los intereses no se acumulan, en los intereses simples no se acumulan al capital inicial, por tanto, va a ser los mismos 1.000 pesos. Y estos 1.000 pesos
los copiamos hasta el final de los 48 periodos. Nos vamos hasta el final de los 48 periodos y decimos nuevamente, entonces, ¿cuántos intereses hemos acumulado durante los 48 periodos? Va a ser igual, hacemos la suma, abrimos paréntesis desde aquí hasta el periodo número 1, ¿no? Hasta el periodo número 1. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos da 300. Entonces, ¿cuánto nos van a pagar al final del año? Al final de los 48 periodos semanales. Entonces vamos a decir que tenemos un capital presente y le vamos a sumar estos intereses que se han sumado durante todo el año. Y nos da 1.300 pesos por cálculo de flujo de caja. Ahora vamos a hacerlo por fórmula general. ¿Cuántos periodos dijimos que íbamos a manejar los intereses? 48 semanas. Entonces aquí van a ser 48 semanas. Entonces el interés simple va a ser igual, a través de su fórmula, igual a el capital que hemos prestado por la tasa de interés periódica semanal por la cantidad de periodos que hemos programado. Presionamos Enter y nos da nuevamente 300 COP, o sea, pesos colombianos. Finalmente, ¿cuánto se acumuló? Entonces, hemos acumulado este capital presente más los intereses que se han acumulado durante 48 semanas. Presionamos Enter y nos da 1.300 pesos nuevamente. Bueno, luego de hacer todo este recorrido por las convertibilidades de anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, mensuales, quincenales, semanales, vamos finalmente a hacerlo diario y sobre la concepción de que el año tiene 365 días. Lo podemos también hacer con las convenciones de contabilidad 360. En este caso lo voy a hacer con 365 días. Entonces retomamos el ejercicio, 1.000 pesos de capital presente, la tasa de interés nominal anual del 30% y la convertibilidad va a ser diaria. Por tanto, diario, que significa durante 365 días se van a generar cada día los intereses. Y la tasa periódica diaria va a ser entonces la tasa nominal anual, que son estos 30, y lo dividimos entre 365 y presionamos Enter. La tasa nos queda en 0,0822%. Repetimos entonces el ejercicio hallando el flujo de caja. Decimos que en el periodo 0 hemos prestado 1.000 pesos. Presionamos Enter y en el primer día se generan los primeros intereses. ¿Y cómo se sacan esos intereses? Es coger el capital presente y lo multiplicamos por la tasa periódica. Esta tasa periódica la vamos a utilizar durante 365 días. Por tanto, debe ser un valor fijo, o sea, una referencia absoluta. Y lo hacemos absoluta con la tecla F4. Presionamos Enter y ahí nos genera los primeros intereses diarios. Esos intereses diarios los copiamos hasta 365 días. La misma teoría, el capital no se acumula en el interés simple, por tanto sigue siendo los mismos 1.000 pesos hasta el final de los 365 días. Esta cifra de 1.000 pesos la copiamos hasta los 365 días que finaliza pues el año. Nos vamos al final de las operaciones y ya tenemos el ejercicio por flujo de caja. Vamos a sumar, decimos suma todos los intereses que se han generado día por día. ¿Cuánto nos da eso? Entonces nos vamos hasta el primer periodo para sumarlo y nos da 300 pesos. Entonces, ¿cuánto nos pagan al final del año? Nos pagan el capital presente, nos lo devuelven, más los 300 pesos que se han acumulado día tras día para un total de 1.300 y ese es un cálculo por flujo de caja. Vamos a hacerlo ahora por fórmula general. ¿Cuántos periodos dijimos que íbamos a manejar los intereses durante 365 días? Entonces, días. Y el interés, ¿cómo va a ser? Entonces, el interés va a ser calculado como el capital presente por la tasa periódica por el número de periodos acordados. Pues aquí estamos aplicando la fórmula. Presionamos Enter y eso nos da
300 pesos colombianos, o sea, COD. Finalmente, ¿cuál es el capital acumulado? O sea, el valor futuro va a ser igual a este capital presente que prestamos más los intereses que se generaron durante todo el año. Entonces presionamos Enter y nos da 1.300 pesos. De esta forma tan sencilla hemos podido ver uno de los aspectos del interés simple. Este ejercicio ha sido realizado precisamente para que ustedes vean el efecto de los intereses en diferentes convertibilidades del año.